en www.pegaso.anagua.mx/radio para que ustedes también nos puedan escuchar por ahí. Ay, estoy agitada porque anda corriendo uno por toda la universidad. Yo soy Alejandra Diner y estás a punto de comenzar a platicar con Ale Diner hoy, aquí este viernes, en donde se termina la semana y estamos queriendo irnos bien informados y bien formados sobre muchos temas y sobre todo sobre temas que nos ayuden a platicar este fin de semana de cosas interesantes, ¿no? Para que tengamos de alguna manera más conversación un poco más elevada, ¿no? Pero de una forma dominguera. Quiero agradecer a David Mogollón por estar produciendo el programa y a toda la gente que hace posible la transmisión de este programa nuevo que estamos en el segundo mes ya de platicando con Ale Diner. Hemos tenido muchos invitados, hemos tenido también programas muy interesantes que han gustado muchísimo y estamos también en Facebook Live. Entonces, un saludo grande a toda la gente que nos está viendo por allá. Estamos ya conectados, está Javier Toussaint, Elena Lara, Gerardo Daniel Martínez, gracias por todo tu apoyo. Y gracias a toda la gente que está ahí muy lista ya escuchándonos y viéndonos. Y lo que le digo siempre a mis invitados es de que aguas, porque aunque haya comerciales, estamos en vivo para que tengan cuidado con lo que no quieren que nadie oiga. Pero bueno, hoy, esta semana se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La ONU, como ustedes saben, ha decidido de alguna manera cada día dedicarlo a celebrar y a recordar ciertas situaciones importantes de la humanidad, ¿no? Hemos hablado sobre temas como lo que es la población, sobre Nelson Mandela. Bueno, pues hoy toca hablar sobre los pueblos indígenas y no es para menos. Sigue habiendo muchísimos indígenas actualmente, sobre todo en nuestro país, en México. Todavía hay todas estas lenguas indígenas que siguen vigentes. Y hace poco estuve yo en Yucatán y la verdad ahí toda la comunidad maya está muy arraigada, muy fuerte. De hecho, la misma gente que no es maya tiene algunas palabras que utiliza maya, que eso es muy bonito también escuchar cuando platican, porque hablan como un tipo Spanglish, pero Maya Spanglish, ¿cómo lo podemos decir? ¿No? Que es muy divertido, muy interesante. Y los nombres, ¿no? De los lugares en Yucatán son muy bonitos y tienen unos significados interesantes. Y así es en distintas partes de nuestra República Mexicana. Así existe, por ejemplo, en el norte, los rarámuri, ¿no? Que hace poquito fue el ultramaratón, que como ustedes sabrán, a mí me gusta mucho ese tema, pero ya el ultramaratón ya está sobrepasado porque tiene que ver con 63 kilómetros en la sierra de Chihuahua y ese es el leve porque está el de 100 kilómetros, ¿no? En la sierra de Chihuahua y quienes ganan no son los que traen las grandes mochilas con agua, ni los tenis más modernos, ni los lectores de frecuencias cardíacas más elevados. Quienes ganan son las mujeres y los hombres rarámuri con zapatos de piel, con goma de llanta de tractor, sus huaraches, y con vestidos las mujeres con enaguas y colores simbólicos de esta cultura tarahumara, y son los que ganan. Entonces ahí es donde nos hace pensar a los deportistas que en realidad tendríamos que tener tanta tecnología y gastar tanto dinero para sentirnos superhéroes, o somos superhéroes porque entrenamos y no necesitamos más que unos zapatos de goma y de cuero y unas enaguas, ¿no? Pero bueno, estos son nuestros pueblos indígenas y por eso hoy vamos a hablar de ello. Y fíjense que el INEGI dio unos datos últimamente. En 2015, 6.5% de la población en México habla alguna de estas lenguas indígenas. Y existe en 2015 494 municipios donde más de 40% de sus habitantes son hablantes de lengua indígena. Y en Oaxaca hay 245 municipios en esta situación. Aquí estamos en el Estado de México, estamos transmitiendo, platicando con Ale Diner.
Y el Estado de México tiene en su mayoría una comunidad que es Mazahua. De los 11 municipios que tienen esta comunidad indígena, 10 están en el Estado de México y 1 en el Estado de Michoacán. Mucha gente que está aquí, mucha gente que ustedes se topan, ya sea que trabaja en sus casas, que les ofrece un servicio, que les da alguna artesanía, son mazahuas, ¿no? Y son gente maravillosa que nosotros debemos de conocer y dejar que también aporten todo lo que pues llegó antes que nosotros, ¿no? De alguna manera. De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100 solo pueden expresarse en su lengua materna. Esto a datos de 2015. 15.1% de esta población indígena en el 2015 no está afiliada a ninguna institución de salud. Entonces ahí también hay un rezago importante. Y la mitad de las mujeres indígenas no utilizaron nada o no conocen todo esto que son los derechos reproductivos y sexuales que nos venden muchísimo, ¿no? Y que trae como una encomienda de alguna manera, y lo voy a decir burdamente, esterilizar este tipo de comunidades, ¿no? Que eso a mí me molesta mucho porque soy dula, soy educadora perinatal y básicamente atiendo y asisto mujeres indígenas en hospitales públicos. Y ahí la encomienda es un hijo, dispositivo, 2 hijos, lo que es la salpingoclasia o ligadura de trompas, ¿no? No les dan opciones y no les dan opciones reales, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran que no piensan, y estoy citando porque estoy citando a las ginecólogas mujeres que lo han mencionado frente a mí y que les digo, ojo, estás hablando con personas. En fin, vamos a hablar de mujeres indígenas, sí, del siglo XVI, porque está la doctora María José en Contra aquí con nosotros también, que ustedes es que la pueden ver en Facebook Live, entonces por eso han de decir, ¿y esa carita de quién? Esa carita es suya. La tenemos aquí al lado, pero el doctor Forzán, quien es el invitado principal de este programa, el doctor Forzán trabaja también en la facultad, es mi compañero, ¿no? de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, y él nos va a hablar de todo este panorama de los pueblos indígenas. Pero antes, doctor, siempre yo le pregunto a mis entrevistados, ¿qué hacen para hacer la diferencia? Y por eso tenemos esta cortinilla. ¿Cuánto tiempo dura esa cortinilla? Doctor, ¿qué haces para hacer la diferencia? Hola, Te saqué de onda. Sí, no sabía yo, muchas gracias. Es que es a propósito. Sí, es para descontrolar al enemigo, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, primero que nada por la invitación. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es hablar acerca de estos temas que normalmente pasan desapercibidos para buena parte de la población y pues agradecer sobre todo a tu programa el tener esta oportunidad de poner de nueva cuenta a la mesa este tema que nunca se va a agotar, que es toda la situación de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, en lo particular, desde hace un año estamos trabajando en la Cátedra de Doctrina Social de la Iglesia y, bueno, pues más que hablar de lo que uno pueda hacer para hacer la diferencia, es más bien los temas que nos quedan pendientes por trabajar y es algo que estamos trabajando en compañía con el INDOSOC, que es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. A ver, más despacito, doctor. Es que si no se me da el aire. No, ya se te fue, por eso te estoy dejando respirar, doctor. A ver, el INDOSOC, ¿no? Porque eso mucha gente no sabe qué es. A ver, ¿qué quiere decir? Es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Y es un instituto que tiene 35 años de existencia y que ha sido pues un baluarte para difundir esto que es la doctrina social de la Iglesia, que es el pensamiento, las enseñanzas, las orientaciones de la Iglesia cristiana frente a temas como la realidad social. Y uno de esos grandes temas que debe tener la Iglesia siempre presente es la opción preferencial por los pueblos. Oye, y sacó apenas un libro muy interesante, ¿no? El Ducat. A mí me encantó, ¿eh? El Ducat es un libro maravilloso que es una iniciativa del Papa Francisco. En México se ha conocido gracias al trabajo del INDOSOC
y al trabajo de editorial Dabar, que junto con Encuentro publicaron este maravilloso libro que compila buena parte de los conceptos que pueden ser orientaciones para la gente que quiera saber qué piensa la Iglesia respecto a los temas sociales, porque es un área que ha trabajado la Iglesia particularmente desde finales del siglo XIX, si bien ha estado presente en toda su historia, pero a partir de una encíclica que es Rerum Novarum. ¿Qué quiere decir eso, Doc? Hacer las cosas nuevas. Rerum Novarum, Novarum es de nuevo, ok, es. Qué interesante. Y pues, ya ven cómo aprenden aquí platicando con Aledina. Y la idea es precisamente esto, hacer las cosas nuevas, los mismos problemas que a veces parecen no tener ninguna solución, darles este matiz de esperanza y de trabajo comprometido, ¿no? Entonces, bueno, estamos sobre todo trabajando de manera conjunta, que es como se tiene que trabajar para poder resolver estos problemas. Eso del equipo que luego nos cuesta trabajo un poco, ¿no? Sí, okay. Sí, definitivamente, porque si no trabajamos junto con el otro, no vamos a poder resolver absolutamente nada. Los problemas son sumamente complejos y particularmente en este caso que estamos hablando de los pueblos indígenas, se tiene que trabajar desde distintos aspectos, ¿no? Y no solamente desde los que a veces pensamos que tenemos todas las respuestas, que somos los académicos, sino escuchar las voces de los pueblos indígenas, que ellos mismos tienen las soluciones. Así es, ellos tienen las soluciones. ¿En qué sentido, doctor, tienen ellos las soluciones? Porque aquí, por lo que estaba yo diciendo, ellos no tienen acceso mucho al tema de la salud, ¿no? Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos creciendo bajo un modelo de desarrollo, un modelo de salud que se quiere implementar a rajatabla en todos los lugares, mientras que ellos tienen otra forma de tener un acceso a la salud, de trabajar la medicina tradicional, por ejemplo, son expropiados de esa medicina tradicional y como tú decías atinadamente hace unos momentos, incluso la dignidad de su vida se ve alterada, no solamente por estas condiciones de impacto en el ámbito de la fertilidad, sino por imposición de modelos occidentales, de mercadológicos, sí, en cuanto a sus cultivos, ¿no? Hay un tema en este momento en Jalisco, sí, que Monsanto está expropiando las tierras, vendiendo, que es una práctica ya hace tiempo de esta empresa, vendiendo esta semilla que hace infértil al terreno, a todo tipo de semilla que no sea Monsanto. Okay. Entonces, pues es una forma de expropiarle a la gente su tierra y de privarla de su dignidad, de su fuente de trabajo y de sus condiciones de salud. Hacen insalubre la tierra. Y ¿sabes qué? Yo como dula y educadora perinatal me doy cuenta, ¿no? De este tema de las parteras, las matronas, como que las hicieron a un lado muchas décadas, no sé si hasta un siglo entero, porque consideran que eso era lo que incrementaba la mortalidad materna. Pero ya la Organización Mundial de la Salud lo ha avalado y ha dicho, no, tienen que trabajar en conjunto el cuerpo médico y matronas y parteras. O sea, tiene que haber un equilibrio en esto, porque ellas tienen muchísima sabiduría, conocen cómo el cuerpo de la mujer y esto ha causado también muchos problemas, ¿no? Porque las hicieron a un lado muchos años. Así es, lo que pasa es que precisamente cuando se empieza a ver a los pueblos indígenas como ignorantes dentro del desarrollo humano, ¿no? Porque no tienen las categorías que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, nosotros ya somos ya tenemos varias generaciones de mestizaje en el camino, por decirlo de alguna manera, pero el desconocer el conocimiento ancestral, el desconocer la propia llamada de la naturaleza, es un atentado en contra de la dignidad. Y esto lo dice muy adecuadamente el Papa Francisco en encíclica Laudato Si, e incluso cuando él era cardenal, que participó en este maravilloso documento que son las conclusiones de Aparecida, el documento de Aparecida, tiene que ver con eso. Aparecida es una ciudad en Brasil, por favor. Sí. En donde, es que a veces no todos sabemos todo, entonces yo como que medio que me enteré que... sí, por ahí yo nunca he ido a Aparecida, se solicitó una beca para ir a visitar. Ahí se reunieron distintos obispos provenientes de América Latina para hablar acerca de los temas que se están viviendo en América Latina, particularmente el de la pobreza, el ecocidio que se está
experimentando en el Amazonas y demás. Y sacaron un documento conclusivo, la introducción la hace Benedicto XVI, y este documento habla precisamente de esto, que no podemos tener un desarrollo que sea exclusivo de un modelo capitalista neoliberal, sino que hay que recorrer de nueva cuenta la tradición y las enseñanzas de los pueblos indígenas. Perfecto, doctor Forzán. Bueno, pues estamos en entrevista platicando con el doctor José Antonio Forzán, que está a cargo de la Cátedra en Doctrina Social de la Iglesia. Perfecto, doctor. Vamos a regresar, seguir platicando con Ale Diner, con la doctora En Contra y con el doctor Forzán. No se vayan, ya volverán. Seguimos en vivo, ¿eh? Te están viendo. Doctor, ¿no te quieres cambiar aquí porque así sales a cuadro? Sí. Entonces ya no tengo que estar. ¿Eh? Mejor. Me roban el alma. Para que salgan todos bueno, aquí. Aquí te puedes... Quisiera que tú también interactuaras. O sea, yo entro con lo que tú sí, dices, sí, lo que dice... ahorita. Y ya después, al final, los últimos 20 minutos, hablamos de la mujer en el siglo XVI. No pasa nada. No, o sea, sí, digo, por favor, te lo pido, para que tenga juego. Vale. Sí, digo, puedo empezar con lo que estaba diciendo. Sí, pero acuérdense que este es el programa y tenemos... Está divertido eso de ¿y tú qué haces para hacer la diferencia? Sí, está bueno, ¿eh? Es que se lo tengo desde hace 10 años. Ah, y no he logrado explotarlo bien, a ver si aquí lo puedo decir. Es interesante. Luego sistematizar, ¿no? O sea, ver cuáles son todas esas experiencias que se comparten para decirlo. Y hasta me han contado, o sea, el otro día el doctor Nacho me dice, no, yo no hago la diferencia, a mí la música hace la diferencia. ¡Qué inspirador! Nacho, ¿verdad? Sí. Pero no fue en vivo, ¿eh? Ese está grabado, o sea, que va a salir y porque me traje música de Chopin, no sé qué, para que me lo hagan padrísimo. O sea, que va a quedar súper bien. Oye, está de vacaciones Adrián, ¿verdad? Sí, no lo he visto. Porque o sea, desde el domingo no se conecta. Y le puse, ¿cuánto digo hoy en el programa? Creo que no. Sí, está de vacaciones, ¿no? Sí. Debe acordar, ¿no? Digo, más bien no debe de querer utilizar teléfono, ¿no? No, pero aparte uno toma de quien vienen las cosas y yo sé que no pasa nada. Es que él tiene una sección. ¿Ah, sí? ¿De qué la tiene? Saco de canicas. Ah, así sea, ¿no? ¿Saco de canicas? Sí. Hay que revisar eso. Y es un comentario. Listo, ya estamos de regreso platicando con Ale Diner en la 1670 de AM. Ya me oigo menos jadeante porque ya me instalé, ¿verdad, David? Pero bueno, uno que es maratonista recupera rápido su respiración. Estamos platicando con el doctor José Antonio Forzán y la doctora María José En Contra, que está aquí sentadita, pero que también va a participar ahora con nosotros. Ella es española catalana, ahorita la voy a oír, me encanta su acento, pero estamos en Facebook Live. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar viéndonos y escuchándonos, y toda la gente que nos escucha a través de internet. Estamos en TuneIn Radio, en todo el mundo, porque luego también nos escuchan en Argentina y nos escriben y todo. Un saludo grande a todos ustedes. Estamos hablando de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las situaciones de desventaja, de ventaja que no aprovechamos, etcétera. Y el 3.2% de las mujeres hablantes de lengua indígena que trabajan para el 2015 lo hacen por su cuenta propia, o sea, son empresarias, las mujeres indígenas. Eso es bien interesante, es bonito, a mí me gusta ver eso porque son emprendedoras. Pero no sé, María José, si quieras seguirnos, incorporarte y hablar un poquito de la mujer, ¿no? Sí. Y decirnos algo al respecto y ya que de lo que ustedes están hablando. Bueno, muchas gracias. Vamos para acá, si me están escuchando bien. Bueno, lo que estaba diciendo el doctor Forzán, sí, lo que estaba diciendo el doctor Forzán, digo, sumamente interesante, y a mí me gustaría relacionarlo un poquito contigo, lo que estabas diciendo que me ha hecho ruido, ¿no? Estabas mencionando de las matronas, creo que utilizaste esa palabra, que tú eres dula, sí, y que han estado un poquito rezagadas los últimos 100 años. Yo sobre ese punto me gustaría hacer una aclaración desde el punto de vista histórico, ¿no? Yo creo que no han estado rezagadas desde los últimos 100 años. Hasta el siglo XIII más o menos, las comadronas, las comadres, lo que ahora llamamos dulas, ¿no? Tuvieron papeles muy importantes, porque
lo que es la cultura médica, los conocimientos médicos los transmitían las mujeres, ¿no? Cuando empiezan las universidades, ese papel empieza a estar rezagado hacia nosotras. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a estar supeditadas, en el caso aquí de México, de lo que anteriormente era conocido como la Nueva España, van a estar reguladas por un grupo de personas que se conocen como el protomedicato y tenían que pasar un examen. O sea, empiezan a estar rezagadas. De hecho, muchos de los juicios realizados durante ese periodo moderno que realizó el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, fueron dirigidos hacia mujeres. ¿Por qué? Porque la línea divisoria del conocimiento médico, ¿no?, de las tradiciones, en algún momento empezaban a poner en peligro el control masculino, que nada más tenían acceso los hombres a las universidades. Digo, eso es sumamente interesante, ¿no? Claro, muchísimo. Es que la doctora en contra, ella es historiadora. Bueno, ¿nos puedes decir un poquito que ahí estás a cargo de qué de la universidad? Bueno, yo estoy aquí a cargo de la coordinación del doctorado en humanidades, ¿no? Y sí, mi doctorado efectivamente lo realicé sobre mujeres, concretamente mujeres en el siglo XVI. Que de eso vamos a hablar a fondo, a un ratito más aquí platicando con Ale Diner. Doctor, ¿qué opinas de esto? ¿Tú sabías? Pues bueno, porque siempre que escucha a la doctora en contra, pues yo salgo con los ojos como de emoticón, así. Exacto, un emojizote. Emojizote. Resulta muy interesante, ¿no? La cuestión del poder y cómo se fue marginando a la gente. Lo que pasa es que a los pueblos indígenas se les empezó a privar del desarrollo porque su cosmovisión es totalmente distinta. O sea, los ciclos, los tiempos son distintos. Mencionabas hace un momento a los pueblos rarámuris. Ellos no corren porque los patrocine determinada marca. O que sientan la adrenalina que sentimos nosotros. Corren porque es parte de un ciclo vital. Okay. Y si no se lleva a cabo esta festividad y si no están en este compartir el corazón con la naturaleza, quedan totalmente a merced de los ciclos cósmicos. Yo creo que eso es fundamental. O sea, los pueblos indígenas están completamente incorporados y siguen estando al sentir del mundo, a la madre naturaleza, ¿no? Claro. Retomando también palabras del Papa Francisco y de muchos otros que han hablado de la necesidad de entender al mundo como un ente vivo. Mientras que la medicina que nosotros conocemos, el proceso científico que nosotros hemos visto es una relación de dominio para con la naturaleza. Es totalmente distinto. Distinto, exacto. Porque la primera manera de verlo es cohabitar, ¿no? Y la segunda es dominar y terminar, ¿ok? Exactamente. O sea, de alguna manera, el estar junto, hay una conciencia dentro de los pueblos indígenas que saben que si se acaba con la naturaleza, se acaban con los recursos. Y aún hoy hay en muchos municipios una explotación, por ejemplo, inmoderada del aguacate. Okay. Una de las cosas que está sucediendo en Michoacán es eso, que parte de los pueblos indígenas están quitándole los cultivos naturales para plantar aguacate, ¿no? Que por cierto está muy caro, aunque ha bajado últimamente, se le conoce como el oro verde. Pero ya al tener un desgaste de la tierra, en lugar de incorporar los ciclos que ellos mismos conocen, se va acabando, que es algo que también pasaba en los pueblos indígenas, que se desgastaba el suelo. Entonces, a partir de ese desgaste de la naturaleza, fíjense cómo esto impacta, ¿no? El desgaste de la naturaleza, el exceso de cultivo del aguacate, ha generado condiciones de inseguridad. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes empiezan a decir, bueno, ustedes necesitan dinero, ya que no son empleados, ya que el salario que reciben es mínimo, nosotros los vamos a proteger, les vamos a dar un hospital, etcétera, 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 y entonces empieza a surgir todo el tema de la violencia, ¿no? Entonces, por una explotación empresarial, puede surgir movimientos violentos. Sí, María José, no sé qué. Bueno, yo lo que estabas diciendo ahora, Forzán, me venía a la cabeza. Es que sí nos hablamos entre todos. Sí, bueno, digo, el doctor Forzán, perdón. Sí, no, está perfecto, José Antonio Forzán, con todo respeto. Sí, perdona. Sí, estabas comentando y me vino a la cabeza una obra bastante conocida por muchos, que es de Eduardo Galeano, ¿no? Con las venas abiertas de América Latina. En esa obra él está explicando exactamente eso,
qué pasó con esas comunidades de indígenas, con esas comunidades de naturales desde los siglos XVI para adelante, en donde muchas veces, debido a los intereses de grupos que van más allá de las naciones, ¿no?, de las naciones originales, van a empezar a explotar a unas sabiendas, porque lo saben, está comprobadísimo, saben que van a ocasionar un deterioro. Claro. Deterioro, ¿no? Y lo estoy diciendo bien. Eso pasó con el oro blanco, que era el azúcar. Va a pasar, por ejemplo, en Brasil, en las zonas pobres, más pobres de Brasil. Fueron zonas sumamente ricas que agotaron la tierra, ¿no? Sí. ¿Qué hay con la quema de la rosa, ¿no? Que existe desde antes de la conquista, ¿no? Sí. Que queman justamente la tierra porque tienen la idea. Pero eso no tengo entendido hace daño. Tengo entendido que sí, que erosiona la tierra y que finalmente va a acabar siendo siendo infértil. Lo que pasa infértil. es que es abono natural. Claro, eso no hace daño. Pero eso es lo que nos decían siempre, ¿no? Pero actualmente he oído por ecologistas que no, que al contrario, que contamina primero por el humo y que por otro lado acaba haciendo infértil la tierra. A ver, lo que pasa es que también es muy interesante lo que nosotros empezamos a escuchar. O sea, cómo nos acercamos al problema indígena cada uno de nosotros. Es un tema fundamental. El propio Eduardo Galeano tiene un texto que se llama El mar, en la cual un niño le dice a su padre, enséñame a mirar. Y hay que ver cómo nosotros miramos. Si nosotros miramos porque la ecología, y lo sabemos muy bien, puede tener distintas perspectivas. Entonces, habría que ver realmente si hay un verdadero estudio del suelo, ese tipo de cosas. Vaya, no es porque los indígenas tengan la voz de Dios entre sus enunciaciones, pero sí es muy claro que hay un prejuicio muy grande frente al pensamiento indígena. Al indígena se le ha marginado de una manera radical. Entonces, todas sus prácticas pueden ser vistas como malas, ¿no? Lo que decías hace un momentito de las pateras. O lo que tienen ellos, que de repente se ve como una cuestión contestataria, anarquista y demás, el querer tener un gobierno autónomo, que ellos mismos digan su forma de elegir. O sea, ¿por qué tenemos que ir a una casilla a votar con una credencial de elector si nosotros lo hacemos en un conversatorio a través del diálogo? Claro. O sea, ¿para qué me manchan el dedo si yo puedo platicar con el otro y reconozco que es un viejo que sabe que tiene una experiencia y que puede estar con un más recorrido de cancha que yo, y cómo podemos construir nuevas realidades? Eso es muy interesante. Y llegamos nosotros y decimos, bueno, es que esta es la verdad, y tú que eres un buen salvaje, ¿no? Tipo rusoniano. Sí. Pero el rusoniano era bastante más integrado, ¿no? Sí, claro. A ver, cuéntanos quién era. Doctora, por favor. Ay, muchísimas gracias. Bueno, es que sí, todos los que somos ahí estamos, ¿no? Estamos. Sobre estabas diciendo de los indígenas, a mí me gusta más utilizar el término naturales, ¿no? O sea, porque sí siento que está un poquito despectivo ese término en nuestra cultura. Pero lo que tú estás diciendo de esa segregación, de ese tratar de someter a las comunidades pensando que son inferiores, etcétera, etcétera, no dándoles voz ante las instituciones actuales. Esto es, yo diría en términos históricos, claro, ustedes van a decir que no, pero en términos históricos yo creo que eso es un poco más reciente, es bastante decimonónico. Antes del siglo XIX, y no traemos aquí más detalles de ese tipo, las comunidades indígenas, las comunidades de naturales tenían sus propias autoridades. Entonces, lo correcto es llamarles naturales. Bueno, yo prefiero llamarles naturales, y eso viene desde el siglo XVI, ¿no? Digo, con Ginés de Sepúlveda, que conoce el doctor, etcétera, todo eso, sí se prefiere denominar los naturales. Y los naturales eran súbditos de la corona, tenían derechos y todo. O sea, como que esto se empezó a deteriorar a lo largo de los siglos hasta haber un parteaguas, un rompimiento en el siglo XIX. Yo así lo percibo, no sé usted qué piensa. Claro, es un tema muy interesante, incluso lo de los nombres, ¿no? Propiamente la ONU habla de pueblos indígenas. Bueno, hasta el Congreso Zapatista se llama el Congreso Nacional Indígena. Entonces, pero es todo un tema que tiene que ver con el cómo yo miro y el cómo yo hablo de, ¿no? Sí. Y es cierto, o sea, había en algunos países durante esta conquista, encuentro de los dos mundos, como le querramos llamar, hubo condiciones en las cuales los pueblos indígenas fueron no solamente sometidos, sino masacrados, o fueron conferidos a una serie de
de pequeños lugares, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, una reservación, pues como si fuera un zoológico, ¿no? En lugar de tener este diálogo y estos procesos de integración que se tuvieron en otros países. Y esto va, en efecto, en el siglo XIX a hacer todavía más radical la diferencia. El Rousseau propiamente de lo que hablaba es que estas comunidades que estaban en este nuevo mundo que se estaba descubriendo, o bien incluso hasta los niños que no eran pervertidos por la sociedad, eran buenos salvajes, a los cuales había que civilizar. O sea, imponerles unos códigos estéticos. ¿Cómo ellos consideraban que ya caías en lo salvaje? O sea, ¿qué es salvaje y qué no? O sea, ¿cómo ahí determinaban ellos? Todo lo diferente a uno, claro. ¿No? O sea, lo que no es igual a mí, lo que no está dentro de mi sistema, de mi cosmovisión, como habla el doctor Forzán, automáticamente lo desprecio, lo separo y para yo justificarme yo considero que yo soy superior y ahí empezamos con las diferencias, claro. O sea, no estamos integrados. Exacto. Y además, bueno, ahí se recomienda mucho ver una película que es La Misión, que bueno, muy buena, es muy buena. Drama, sí. Pero parte y tiene buena música, doctor. Sí, de Ennio Morricone. Sí. Hay una diferenciación muy clara, hay un debate que no es artificial entre que es precisamente todos estos grandes humanistas que estuvieron defendiendo a la población indígena, que decían, no, es que sí son seres humanos para quienes consideraban que eran animales. Sí, pero eso lo van a tener que desechar rápidamente, porque al considerarlos, si seguían con esa idea de que eran animales que no tenían alma. Eso es lo que yo quería decir, que decían que no tenían alma, ¿no? Pero eso implicaba un serio problema. Digo, y eso lo vamos a ver a mitad del 16. Al considerar que no tienen alma, muchas personas empezaron a relacionarse sentimentalmente, carnalmente con esas personas sin alma y entonces incurren en un delito que persigue el Santo Oficio, que es el animalismo. El tema de la Malinche y Hernán Cortés. Hernán Cortés hubiera sido calificado de muchas veces ante el Santo Oficio, ¿no? Porque la verdad tenía un corazón muy amplio, ¿no? Y repartido por todo el mundo. Pero no, si los consideran como animales que no tienen alma, en ese momento gran parte de la población de los peninsulares o mujeres peninsulares que llegan a estas tierras van a ser sentenciados por practicar un delito que se persigue. Es la zoofilia que nosotros llamamos, en esa época se denominaba animalismo y terminaban en la hoguera. En la hoguera, imagínate. Entonces, doctor, mira, regresando ahorita del corte, que ahorita ya nos vamos a ir, me gustaría que nos dijeras, a modo de ir concluyendo sobre el tema de los pueblos indígenas, ¿cuál es la necesidad que tiene justamente esto, ¿no? Que lo que son los pueblos indígenas, ¿qué es lo que llevó a la ONU a llamar la atención sobre ellos, ¿no? Y actualmente que nos creemos muy defensores de los derechos humanos, ¿qué seguimos haciendo mal, no? No sé si podamos hablar de eso, para luego entrar de lleno al siglo XVI con la doctora María José Encontra, para los amigos y amigas María José. María José, sí. Encontra. La Encontra. Sí, la Encontra. La Encontra. Me preguntaban hace rato cuando estábamos haciendo el anuncio, ¿Encontra es apellido? Sí, les digo, sí. Mi marido se apellida Salado, digo por si lo quieres saber. Salado Encontra. Solo sí. Okay. Muy bien, pues mira, está muy interesante aquí los académicos de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte. Estamos transmitiendo de la 1670 AM y estamos también en Facebook Live, ahí medio me ven mi nariz, pero para que ellos salgan a cuadro, porque el doctor como que no quiere salir mucho, lo tengo que mover, pero no acostumbra. Y también pegaso.anahuac.mx/radio. Y ustedes pueden escucharnos también por ahí en todo el mundo donde hay internet, porque no tenemos fronteras. Vámonos a un corte, vamos a seguir platicando con Ale Diner y con estos dos grandes académicos. No sé. Siguen en vivo, porque llegó Richie y empezaba a despotricar y yo, ¡estamos en vivo! Sí. ¿Pero nos oyen ahorita en vivo o no? Sí, por supuesto, mira, saluda, peínate, doctor. ¿Cómo me tengo que peinar? ¿Acaso tengo que peinarme? No, yo creo que así está bien. Es un desgaste ya. Sí, ya es desgaste, se erosiona. De calorías. Se erosiona. El doctor Forzán, la doctora María José, y yo soy la cuasi doctora, todavía no. Pero bueno, está súper interesante este tema, ¿no? A mí me encanta, y todo lo de la historia, wow. Sí.
Me Eso fascina. tenemos algo pendiente por ahí de trabajo nosotros, ¿verdad, doctor? Sí, ¿Se acuerdan o no se acuerdan? del libro, claro. No, pues no exactamente de eso, pero No. trabajar un poco sobre lo que fueron esas famosas juntas, Sí. la doctrina social de la Iglesia Prevenidos. desde el siglo XVI y todo ello. Sí. Podríamos hacer algo, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas pendientes. Ya estamos de también. regreso platicando con Ale Diner, con el doctor Forzán y la doctora En Contra, ya vieron, ¿no? Que así se llaman. Pero se llaman en realidad María José y José Antonio y son buenas gentes. Es que a veces cuando oyen esa palabra dicen, oh, el doctor, pero son de los doctores que no curan. No curo ni pulques. Ni pulques, sí, es el doctor. Bueno, habíamos comentado antes de irnos a este último corte que a ver si, doctor, nos podías hacer como de alguna manera un resumen o a conclusión de entender por qué la ONU nos hace este llamado tan importante de recordar los pueblos indígenas, qué necesidades tiene y qué tenemos que hacer como sociedad para de verdad acercarnos a estos derechos humanos tan trastocados, ¿no? Y tan platicados actualmente. Bueno, es un gran tema, hay mucho que se puede hacer desde cada una de nuestras fronteras, desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Como dirían algunos. Y lo que pasa es que la ONU habla acerca de los derechos de los pueblos indígenas, no como una condición excluyente de la Carta de las Naciones Unidas o de la Declaración de los Derechos Humanos. Son derechos secundarios, porque no son los derechos primarios de los derechos del hombre. Pero es importante porque, como bien saben mis compañeras de mesa, en política la agenda es poder. Así O sea, es. poner en la agenda pública el tema de el feminicidio o poner el tema de los periodistas asesinados o poner el cuidado del medio ambiente, nos hace voltear nuestra mirada hacia esas realidades. En los pueblos indígenas, precisamente por sus condiciones, por su propia cosmogonía, son vulnerados constantemente. Nos comentaban que la situación con los rarámuris, en Sierra Tarahumara, es tremenda. Tremenda porque además de que hay una cantidad de personas impresionante con una desnutrición llegando a condiciones de hambre radicales, de muerte por hambre, resulta que estos personajes que llegan a quererles quitar su territorio ni siquiera tienen una oposición. Los tarahumaras simplemente se van. Se van y son personas muy introvertidas. Sí. De hecho, no les gusta ni que les tomen fotografías. Sí, ahorita creo que ya se actualizaron ese tema, ¿no? Pero son personas que las han relegado, tengo entendido que es por todas las minas, ¿no? Que los han hecho a un lado. Entonces, donde se van, no hay nada fértil para ellos poder producir y por eso justamente se mueren de hambre. Exactamente. Entonces, por eso, hablar acerca de estos temas, lo que está pasando, por ejemplo, en el Amazonas, con la deforestación del Amazonas, que es el pulmón del mundo, es porque se han hecho a un lado las prácticas que se tenían dentro de estas comunidades para hacer procesos industriales. Entonces, el hablar acerca, por lo menos un día, acerca de estos pueblos nos permite hacer una reflexión de qué es lo que está pasando. Y a veces se podría pensar, bueno, es que pues son derechos humanos y son para todos, sí, pero mientras mayor condición de vulnerabilidad tenemos, más peligro se tiene. Es decir, si nosotros pensamos en un indígena, está en una condición vulnerable. Si ese indígena es mujer, es doblemente vulnerable. Y si es niña, es triplemente vulnerable. Entonces se van sumando elementos y por tanto habría que pensar en qué se puede hacer. Bueno, hay que escuchar qué es lo que se está haciendo. Ya hay grandes esfuerzos de personas que están tratando de trabajar la reconstrucción del tejido social, como la Asociación de Jesuitas por la Paz. Tuvimos un curso. Que los jesuitas están muy involucrados desde hace años. Bueno, desde el inicio, ¿no? De todo esto. Siempre, pero ¿no? actualmente llevan siguen, siglos, y por eso los expulsaban también. Por eso sí. No eran bien vistos los jesuitas, porque realmente su compromiso social está dentro de su construcción discursiva y en su práctica, ¿no? El hacer algo. Y entonces este grupo de Jesuitas por la Paz está trabajando con conversatorios sociales respecto a cuáles son los problemas y cómo se pueden ayudar. Creo que es el momento, es una ventaja de una sociedad tan interconectada como la que se tiene en este programa de radio,
porque podemos poner más fácilmente los temas a la vista, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con las redes sociales. Poner este tipo de temas a la vista de todos y sobre todo empezar a hacer un cambio, estar allí en las comunidades, pero escuchando. Yo creo que esa es una actitud fundamental. No de llegar a decir, bueno, esta es mi clínica y aquí van mis medicinas y tú te vas al olvido, ¿no? Tú te marginas, quédate en el México profundo del que hablaba Guillermo Bonfil, sino que realmente nos construyamos entre todos como sociedad. Y es algo bien interesante lo que mencionas, José Antonio Forzán, me siento rara diciéndote así, pero eres José Antonio, porque en realidad actualmente la gente cuando quiere ayudar a una comunidad vulnerable, que ahorita pues los pueblos indígenas son considerados vulnerables, te dicen, porque nosotros hacemos cada año una posada, ¿no? Pero una posada con la intención de convivir cuerpo a cuerpo con la gente, porque yo considero que lo más importante es involucrarte y mezclarte con ellos de tal manera que comprendas sus necesidades y que veas que son personas como tú, y sobre todo llevar a los niños, que normalmente llevamos a muchos niños que viven en la ciudad, pero que cuando la gente te dice, yo no puedo ir esta vez, pero toma, te doy toda la ropa que no me quedó para el año anterior, ¿no? Y dices, no me mandes regalos, de verdad que si tú no vas, no me interesa que me mandes regalos. Y eso creo que ha cambiado mucho actualmente porque creemos que el tema de la caridad en lugar de amor es dar lo que me sobra y no lo que tengo para que luego merezca yo lo que me hace falta. A veces es una forma de callar tu conciencia. Claro. Así es. Esta acción solidaria, tiene distintos grados. Uno, por supuesto, es el asistencialismo y que es muy válido en condiciones de emergencia, por ejemplo, claro, un huracán o cosas por el pero estilo. Que sería asistencia, pero no lo que tendríamos que trabajar es hacia la transformación social. Así es. O sea, si realmente queremos tener un cambio en la sociedad, tenemos que transformar las estructuras en las cuales estamos involucrados. Y aprender, estar dispuestos a aprender, ¿no? Que esto, antes de darte la palabra, María José, otro pequeño anécdota que me gustaría comentar. Hemos estado yendo varias ocasiones a Toshi, que es un municipio, ¿no? En el Estado de México, cerca de Atlacomulco, en donde hay una comunidad indígena Mazahua, donde yo preparaba a mujeres indígenas, imagínate, para sus partos, ¿no? Cuando ellas son las grandes profesoras. Sin embargo, como estaban siendo atendidas en hospitales, de alguna manera se les da poder para que ellas comprendan sus derechos y no se dejen violentar con desinformación. Pero a la par estaban enseñando a los mismos hombres que están en esa área a cultivar de manera orgánica y a comprender el mercado para ver cómo podían vivir a partir de la producción de lo que son los nopales, ¿no? Entonces, cuando acabó el curso, me acuerdo que estaba yo platicando con el profesor, que resulta que también es indígena, pero estudió en la Autónoma del Estado de México, entonces es ingeniero, y me dice, se soltó a llorar un señor de 40 años. Le digo, pues, ¿qué le hiciste? Y me dice, se suelta a llorar y me dice, ¿por qué no me habían dicho esto antes? ¿Por qué no me habían dicho esto antes? El señor estaba muerto de hambre, de sabiduría, de información, y es lo que no estamos haciendo. Creemos que son personas que no entienden, que no piensan, y por eso les doy la pastillita, por eso les digo, haz esto, y creemos que no pueden tener esa trascendencia en su manera de pensar. Entonces creo que es importante detenernos y decir, a ver, son personas, igual que tú, con distintas culturas, ¿sí? María José en contra. Aquí estoy. Aquí estás todavía. Aquí estoy. Nos vas a hablar de la mujer en el siglo XVI. Me interesa muchísimo porque yo tengo la gran fortuna de sentarme junto a ellos dos cuando llego y los intensé en sus oficinas y me cuentan unas historias que aprendo muchísimo. Cuéntanos, María José. Nada, pues es que les puedo decir que es un tema que llevo trabajando desde el 2004, 2005. Lo presenté, fue un trabajo de doctorado y al final este tema se concluyó creo que en el 2011, 2012, ya ni me acuerdo, la memoria ahí me falla. Y sí, la verdad sí me empezó a llamar la atención porque las mujeres hemos estado a lo largo de la historia, y no importa qué comunidad, ni qué grupo, ni demás, como que separadas un poquito de lo que es la tradición, la historiografía oficial. Y eso viene desde tiempos sumamente remotos, que podría ser casi desde los inicios del patriarcado. Entonces, a mí una de las preguntas que siempre me llamaron muchísimo la atención, tal vez también porque vengo de una familia donde dominan las mujeres, ¿no? También es parte de mi propia historia. ¿También en la tuya? No. Sí, no, dominamos, somos todas mujeres y siguen naciendo niñas y demás, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención era preguntar o saber
qué pasó, si llegaron o no llegaron mujeres aquí en el siglo XVI con los conquistadores, porque la historia oficial, la historia que la mayoría conoce es de que las mujeres no llegaron aquí, nada más llegaron hombres, llegaron conquistadores con una serie de ideas que están preconcebidas y que la verdad se tienen que ir derrumbando lentamente. Y bueno, a lo largo de ese doctorado que les digo se inició en el 2005 y terminó pues unos 5 o 6 años después, se pudo comprobar que sí llegaron muchas mujeres españolas, muchas mujeres peninsulares, aquí a lo que posteriormente va a ser conocido como el Virreinato de la Nueva España. Llegaron ¿Y muchas. por qué no se dice eso, María José? Pues porque la historiografía desde tiempos muy remotos ha estado trabajada por hombres. No estoy diciendo que eso sea malo, simplemente fue una realidad en ese momento, pero no quiere decir que las mujeres no estuvieron aquí. Han estado y siguen hablando a través de documentos. Las mujeres llegan y tenemos testimonios impresionantes que los puedes ir localizando desde el Archivo de Indias en Sevilla, todas las autorizaciones en donde se menciona la edad, el estado civil, etcétera, etcétera. O sea, la mujer en ese sentido tenía las mismas características migratorias que podía tener un varón. ¿Esto lo has sacado del Archivo General de la Nación? ¿Ahí podemos encontrar documentos de esto? Sí, los puedes sacar desde el Archivo de Indias, que está en Sevilla. Puedes sacar información en el AGN, en el Archivo General de la Nación aquí. El antiguo Palacio Negro de Lecumberri. Y sí, que en la época de Portillo lo convirtieron en archivo. Y básicamente lo ves, y ese fue mi material básico del doctorado, fue en el Archivo de Notarías aquí de la Ciudad de México, desde los primeros años de lo que es la conquista. Posterior a la conquista hay documentos notariales que testifican la llegada de mujeres españolas. ¿Y las mujeres qué hacían cuando llegaban aquí a México? Porque nosotros tenemos la idea de puros hombres barbados con sus sus escudos, sus caballos, sus lanzas. Pues mira, de caballos no llegaron tantos, si seguimos la idea de... Tenemos la idea, ¿no? Tenemos la idea, pero caballos no llegaron tantos porque el caballo costaba, las armaduras también costaban, entonces digo, pues tú tenías que ¿qué será? Mantener tu empresa de conquista. Si tú querías ir a las Indias, que era el caso de aquí de México, ¿no? Tenías que pagar por tu propia cuenta. Eso también es otro error historiográfico. La Corona de España no puso nada de dinero. Eran empresas particulares, eran sociedades anónimas que estaban autorizadas por la Corona, pero tú tenías que traer tu caballo y en consecuencia te podían dar como recompensa una caballería. Si no traías caballo, te daban en recompensa una peonía, que eran cantidades de tierra todavía más reducidas. Yo quería decir un perro. Los perros también los traían, por supuesto, ¿no? Oye, ¿los perros había en América perros? Bueno, en esta parte. El perro, como nosotros conocemos en Europa, que conocemos ahora, ese perro no. Pero el solo escuincle, ¿sí? ¿Es milenario? No sé, ahí nos tendríamos que meter con veterinarios y demás. Son de la misma familia, del mismo origen. Ahí desconozco, perdón mi ignorancia. Parece que sí, ¿no? No tienen pelos, eso es lo único que sé. Y bueno, ese es el problema de estar platicando. No son con bueno, digo, cuestión de gusto, pero en mi limitado gusto, no se me hacen agraciados, pero bueno. Ay, no ensucian la casa, no de pelo. Tampoco otros. No vamos a entrar aquí en cuestiones de ese tipo, pero bueno. Y que, a ver, una vez estuvimos platicando tú y yo de Hernán Cortés y de la Malinche, y algo me contaste muy interesante que me gustaría que nuestro auditorio lo escuche. La Malinche, doña Marina, a mí, hablando otra vez de historiografía y con todo respeto para los que opinen algo diferente, yo considero que la señora doña Marina, la Malinche, la famosa Malinche, ha sido una mujer que ha sido muy maltratada por los mismos mexicanos a nivel historiográfico. O sea, sí es verdad que estuvo al lado de Cortés, como tantas otras estuvieron al lado de los conquistadores y como otros estuvieron al lado de las señoras que llegaron con los conquistadores. Digo, en ese sentido sí. Ahora, piense, o sea, si nosotros seguimos y nos basamos en la información de Bernal Díaz del Castillo, él dice que en 1519 la Malinche, doña Marina posteriormente bautizada, va a ser entregada como obsequio, porque son las costumbres de aquí, a los conquistadores, ¿no? A los que nosotros denominamos conquistadores. Y, ¿qué es lo que va a pasar? Ella va a servir de intérprete a don Hernán Cortés, pero antes de que esto suceda, Hernán Cortés encontró en las costas de Yucatán a un par de náufragos, principalmente a Jerónimo de Aguilar, que llevaba varios años en la costa con los mayas, hablaba perfectísimamente maya, obviamente hablaba español, y cuando semanas después van recorriendo la costa
y le regalan a Cortés, a ese grupo de mujeres vírgenes, etcétera, etcétera, Hernán Cortés se va a enterar que doña Marina, la que ya se ha bautizado como doña Marina, habla maya, como Jerónimo de Aguilar, que habla también el español, y habla náhuatl, que es la idea de llegar de los conquistadores a la capital, que sería la antigua Tenochtitlan. Entonces, o sea, había estado abajo, arriba, claro, o sea, no puedes entender a doña Marina, esa imagen que tienes, sin la imagen y sin el acompañamiento de Jerónimo de Aguilar. Eso no hubiera sido posible, pero nada más se sataniza a doña Marina, y doña Marina estuvo nada más hasta 1521 con Hernán Cortés. En la toma de Tenochtitlan ya no son pareja, sí había tenido un hijo. ¿Con él? Con no. él, sí. Con él, Con él. Les digo que era muy el chisme es buenísimo, corazón, el chisme de la historia. Don Hernán Cortés. Ya no eran pareja. Entonces nada más son 2 años. Y posteriormente doña Marina se va perdiendo en la historia, la casan con Juan de Jaramillo y se va perdiendo en la década de los 20, de finales de los 20. Ahora, ¿cuántas doñas Marinas hubo? ¿Cuántas Malinches hubo? Muchas, y también hubo doños señores, ¿no? Don Malinches, también hubo. La han tratado mal, de verdad. ¿Es por el tema del machismo o de que la historia le escribió el varón? Pues no, yo no quiero utilizar la palabra machismo, ¿no? Simplemente son cosas... Misoginia, no, no es cierto. Son cosas de se necesitan personajes narrativos a los cuales hay que vilipendiar, ¿no? Pero no en ese sentido, yo no lo pienso en ese sentido, pero definitivamente la historia, y si lo ves desde Antígona y vas pasando por el siglo de oro español y terminas, ha sido manejada por hombres. No estoy diciendo que sea mejor o peor, no me pongo en ese aspecto tan amarillista y vulgar, o sea, pienso vulgar, ¿no? No, simplemente así se dieron las cosas. Las mujeres estuvieron siempre. Súper interesante. María José en contra, José Antonio Forzán. ¿En dónde los puede encontrar la gente? Porque hay gente muy interesada que está en internet. Está Germán Guevara, Daniel Pérez, Damaris Quirón, que es antigua colega mía de educación perinatal. Está Telma, hay mucha gente en Estados Unidos que nos escucha en California a través de Facebook Live, y también la gente que nos está escuchando a través de la 1670 de AM y de internet. Quieren saber dónde encontrarlos, si quieren, si no, ya saben. ¿Empiezo yo? Las damas primero. Fíjense bien eso, lo seguimos heredando. Estoy bien formado. Y aparte nos gusta. María José en contra, mi correo donde me pueden localizar es maria.encontra@anahuac.mx. Y estás a cargo del doctorado en Humanidades y de la maestría en Humanidades. No, nada más del doctorado en Humanidades. Nada más del doctorado, y tienes un evento la semana que entra, ¿no? El día 15 están todos cordialmente invitados en un coloquio que se va a organizar en torno a Walter Benjamin. ¿Quién era, Nada más rápido, así en breve. Es un filósofo judío-alemán que sufrió toda la situación del Holocausto, trabaja la cuestión del perdón y murió coincidentemente en Portbou, Girona, España, ¿no? Muy bien. ¿Y doctor Forzán? Uno de los principales filósofos del siglo XX, historiador, pero también filósofo, especialista en estética, y que advertía acerca del peligro de la reproducción técnica del arte, en fin. Hay que leer Walter Benjamin. Bueno, mi correo es jaforzan, Forzan, @anahuac.mx. Y si no, ustedes nos escriben en la página de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letra en Facebook, y yo les digo dónde lo pueden encontrar. Muchísimas gracias a ambos y gracias a todos ustedes. Acuérdense que vamos a estar ya iniciando semestre. El VIEW es el lunes, ¿no? Y el miércoles empiezan clases. Dicen por ahí que llegan los talibanes, ¿no? Son del Estado Islámico. Del Estado Islámico, dice el doctor Forzán. Yo les agradezco de verdad a todos ustedes habernos estado escuchando y viendo, y a quien me quiera seguir escribiendo, estoy en mis redes sociales como @alediner en Twitter, y estoy en Facebook también como Alejandra Diner. Estaré también promoviendo un evento que vamos a tener sobre humanizando las comunicaciones, en donde 3 doctoras muy prominentes también en temas de comunicaciones, literatura, etcétera, nos van a hablar de lo importante que es tener buena difusión en redes sociales, también buena forma de comprender el origen de las palabras para que la semántica
no juegue con la verdad, ¿no? Y también hablaremos de los valores, ya saben quién lo va a hacer, yo, ¿no? Y vamos a hablar de todo esto está abierto al público, principalmente para todos nuestros alumnos de licenciatura, para que nos conozcan más y puedan aprender un poco más de lo que nosotros damos. Estamos siempre los viernes a las 12 del día en vivo, transmitiendo desde el Campus Norte, México, para que no se olviden de sintonizarnos y se lleven buen material de conversación para el fin de semana. Muchísimas gracias, doctores, por haberme acompañado y haber platicado con Ale Diner, y gracias a la producción aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Gracias a todos ustedes y nos escuchamos el viernes para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas Estuvo muy gracias. divertido. Son una eminencia los dos. Yo decía, Seguimos sí, en el aire. adiós, muchísimas Adiós, gracias. adiós. Adiós.